Continuamos en esta tarde explorando juntos el Evangelio de Mateo. Y fíjense que yo estaba concentrado en Mateo capítulo 13 porque estoy tratando de predicar lo más relevante de cada capítulo del libro del Evangelio de Mateo. Ya llevamos varios meses. Y de repente quise como referencia ver lo anterior de Mateo 12 y dije, no, estoy dejando una gran parte de enseñanza de Mateo que es útil a nuestras vidas y quiero compartirla con la iglesia, así que eso me va a hacer extenderme como 5 semanas más antes de llegar a Mateo 13, que ya estaba avanzando en Mateo 13, pero creo que va a valer la pena. Y hoy el título del mensaje es Jesús libera y da vida. Y eso es algo claro. Sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más dijo? La verdad y la vida. Por eso nos llamamos Iglesia Vida. Sabemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. En Mateo capítulo 10, verso 10, en Juan, perdón. Entonces vemos aquí en Mateo 12, 22 al 23, la semana pasada vimos cuando Jesús fue confrontado por los fariseos porque los discípulos comieron espigas en sábado, ¿sí lo recuerdan? Y que sanó a un hombre de una mano encogida el sábado, y reflexionamos en eso, y hoy continuamos en el verso 22, y dice, llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado. Fíjense que cuando hablamos nosotros de personas endemoniadas es algo raro, porque es algo que no se escucha mucho, no es algo que vemos todos los días, personas endemoniadas. Hay iglesias cristianas que su énfasis es hablar de los demonios, mucho, enfatizan mucho los demonios, al grado que te dicen que si tú estás batallando en tu vida con algún pecado, es un espíritu que te tiene atrapado o que estás poseído por un demonio. Hay iglesias inclusive que tienen bolsas así como en los aviones para que la gente vomite, es algo, discúlpenme que hable de este tema, pero existen esos casos porque creen que por devolver el estómago van a sacar los demonios de ellos. Sin embargo, en la Escritura nunca vemos esa práctica del Señor Jesucristo, que Él estaba haciendo que la gente devolviera. Y es triste de que mucho de la sana palabra de Dios se ha perdido por prácticas que no son bíblicas. Hay iglesias que enfatizan tanto a Satanás que se olvidan que sí debemos saber, de no ignorar sus maquinaciones, pero no debemos hacer nuestra vida cristiana basada en Satanás, sino basada en someternos a Dios, basada en conocer a Dios. Y la realidad es de que sí existe la gente endemoniada. A mí me tocó, cuando yo estaba en la preparatoria, había una compañera de mi preparatoria que teníamos un amigo en común que sigue siendo uno de mis mejores amigos, que ahora vive en Houston, Texas. Y esta muchacha se metía mucho a ver lo de la Wicca, que es una especie de brujería tristemente famosa a veces en la juventud. Y se metió a jugar cuija y cosas de ese estilo, y empezó en una ocasión que estábamos en una casa a ponerse rara, a ponerse nerviosa, y de repente a perder el sentido de la conciencia que ella estaba presente, y empezó a hablar con unas voces muy feas que daban miedo. Y fue mi primera experiencia cuando era un jovencito que me tocó ver una persona en esa situación. Ahora, existe la esquizofrenia, existen enfermedades mentales, pero también existen opresiones diabólicas, gente endemoniada que se manifiestan esos demonios, y la psicología moderna dice, pues es esquizofrenia porque está viendo cosas, porque cambió su comportamiento, múltiples personalidades, y la psicología moderna trata de ponerle un título a una manifestación de verdad de un demonio. Entonces hay que tener discernimiento para saber cuándo es algo mental, porque lo existe. Hay iglesias en que si viniera una persona con un ataque epiléptico, pobrecitos, porque encima que están sufriendo de la epilepsia, se les reúnen todos y empiezan a querer expulsar al demonio, cuando no es un demonio, es un problema de epilepsia. Pero la Biblia sí nos habla de que existen personas endemoniadas, y en nuestro tiempo siguen habiendo. Yo no sé por qué en algunos lugares, en pueblos en México o en nuestros países, o quizá en Brasil, en África, es más común ver este tipo de cosas. Y lo que hemos visto como cristianos es que la gente que llega a estar en tal estado es gente que ha abierto en su vida puerta a Satanás, puerta al enemigo. Hay una guerra real espiritual entre Dios y el diablo. En las Escrituras existe un ser llamado Satanás, significa nuestro adversario, nuestro enemigo, que viene a destruir nuestras vidas, que quiere destruir al mundo, y que la Biblia dice que el mundo entero está bajo su influencia, porque él viene, es homicida desde el principio, él peca y quiere hacernos pecar,
quiere alejarnos de Dios. Y existe de verdad la maldad y la brujería, y existen fuerzas inexplicables en casas que se escuchan ruidos y cosas, y eso es algo real, que un cristiano no tiene nada que hacer metiéndose en eso. Y la gente que realmente manifiesta este tipo de conductas es gente que ha abierto puerta en su vida. Me encantaba un ejemplo que mis padres siempre compartían. Decían, imagínate que hay una guerra entre, por decir, México o Estados Unidos e Irán, y México e Irán. Y tú dices, bueno, yo quiero ir a Irán solamente para curiosear, solamente para ver qué hay, o a Corea del Norte, ¿no? Y solamente quiero ver qué hay. Yo no estoy en la guerra ni estoy peleando una guerra, pero el puro hecho de que tú vayas a un país cuando hay una guerra declarada entre dos naciones es un riesgo grandísimo, porque tú estás metiéndote al terreno ¿de quién? Al terreno de tu enemigo. Y lo mismo pasa con el cristiano. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en curiosidades de que quiero que me lean la mano, de que me hagan un trabajito por allá, porque son cosas que Dios prohíbe en el libro de Deuteronomio, en las Escrituras. Y Jesús, en este caso, estaba caminando y vio un hombre que tenía un demonio, que de alguna manera él había abierto alguna puerta en su vida. No sabemos qué sucedió en esta persona. Y por cierto, dicho sea de paso, algo que me entristece y me preocupa entre los hispanos, ustedes han escuchado hablar de la Santa Muerte. ¿Sí han escuchado o no? Como cristianos, quiero que sepamos que la muerte no es una santa. La muerte no es una persona. La muerte es la cesación de la vida. Y la Biblia nos deja claros que la muerte es resultado del pecado contra Dios, que es el autor de la vida. Y la Biblia nos dice que cuando venga Cristo nuevamente por su iglesia, y cuando venga en el fin de los tiempos, el último enemigo que va a ser derrotado será la muerte. Dice la Biblia que sorbida o destruida será la muerte en la victoria de Dios. Y dice que ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más tristeza, ni dolor. Pero tristemente en México, por ignorancia, la gente, sobre todo entre los criminales o narcotraficantes, han empezado a adorar a la muerte como si fuera una santa. Y muchos inclusive hacen pacto con este tipo de cosas y se meten en problemas. Y cuando en nuestros tiempos escuchamos de una familia que está experimentando opresión o cosas que se oyen o que les empezó a ir muy mal, generalmente tú vas a encontrar que algunos de ellos están dando culto a la Santa Muerte. Que de santa no tiene nada ni es la muerte. Quien está atrás es Satanás y sus huestes de maldad. Como nos dice Efesios, no tenemos lucha contra seres humanos, carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces vemos que Jesús de alguna manera vio a un hombre poseído por un demonio que le cegaba y le enmudecía. Imagínate cuánto tiempo este hombre estaba fuera de sí, estaba ciego, no podía ver, mudo, discapacitado, había perdido toda su vida. Y llega Jesús y de alguna forma no nos da detalles si llegó y le hizo una pregunta o le dijo sal fuera, pero hijo, te devuelvo la vista, quedas libre. Pero de alguna manera él fue libre de un espíritu malo en él. Y dice la Biblia que él podía volver a ver y volver a hablar. Yo creo que tuvo una paz que no había tenido en mucho tiempo. Por fin podía ver la vida de colores y escuchar las cosas a su alrededor. Yo creo que de alguna manera Dios hace eso cuando nos salva. Cuando alguien experimenta la salvación, si tú recuerdas cuando fuiste salvo por primera vez, ¿alguno de ustedes recuerda esa semana, ese día, cuando tú reconociste que te enteraste de que Dios te amaba, que a Dios le importabas, que tanto te amó Dios a ti que dio a su único hijo en la cruz? ¿Para qué? Para que si tú en él crees no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Qué experimentaste esa semana? Una paz. Es como que empiezas a ver la vida de colores otra vez. Es como si de verdad te devuelven el oído y te devuelven la vista. Es algo hermoso lo que Dios hace. Cristo vino a perdonarnos, a hacernos libres. Él es Dios manifestado en carne, que vino a dar su vida para rescatarnos del pecado y de la condenación de la muerte. Entonces todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? ¿Saben por qué la gente se preguntaba si Jesús era el hijo de David? Porque los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, los profetas del Antiguo Testamento habían hablado que Dios levantaría a un rey, que sería rey de reyes, señor de señores, un rey sobre todos los reyes, que vendría de la descendencia
del linaje del rey David, que fue el rey más famoso de Israel, que fue un rey generalmente bueno, que pecó contra Dios, se arrepintió, manifestó en su vida que él tenía un corazón conforme a Dios. Y las Escrituras prometían que el Salvador del mundo, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, vendría del linaje de David. Y Jesús, efectivamente, su familia, tanto José como María, venían del linaje de David. Entonces la gente empezó a reconocer que lo que Jesús hacía, nadie más lo hacía, y empezaron a pensar y a darse cuenta que Él era el Mesías que las Escrituras prometían que vendría a darnos libertad. Entonces Jesús, vemos aquí que libera, devuelve la vista y el habla, algo así como lo que Dios hace en nuestras familias o en nuestras vidas muchas veces, ¿no? En 1 de Juan 3:8 recordamos que nos habla de que nosotros no debemos practicar el pecado. Pecamos, todos nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios, el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados. Pero la Biblia nos dice que debemos cuidar de no practicar el pecado, porque si practicamos el pecado como una práctica que no nos importa, que realmente no nos importa lastimar a Dios y a otros o nuestra propia vida, estamos mostrando que no hemos conocido aún a Dios. Y dice 1 Juan 3:8, la segunda parte del verso, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. La versión Dios habla hoy dice para deshacer lo que el diablo hizo, para deshacer lo que él hizo o quiere hacer, las obras que él quiere hacer. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Bueno, quiere destruir nuestras vidas. ¿Para quién fue preparado el infierno según el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo? El infierno es la separación eterna de Dios, un lugar que no es bonito, un lugar donde no existe la paz de Dios, sino existe aislamiento de Dios, sufrimiento indescriptible. ¿Para quién fue preparado? Dice Jesús que fue para Satanás y sus ángeles, no preparado para nosotros. Pero nosotros, al desviarnos de Dios, al seguir la mentira de Satanás y al apartarnos de Él, podemos poner la gente entera, la humanidad entera va a un lugar donde Dios no está, porque hemos pecado y Dios es santo. Y dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Él vino a darnos libertad. Cristo lo hizo en este hombre que estaba encadenado por Satanás, que no podía ver y que no podía escuchar. ¿Sabe que hay mucha gente en nuestros tiempos que también está encadenado espiritualmente a Satanás? Y que tú le hablas de Dios y se burlan. Que tú le hablas de Dios y no les cae el 20. Porque dice en Corintios que el hombre natural, el hombre en su estado natural pecaminoso no comprende las cosas que son de Dios y que para él son locura, dice Pablo en Corintios. Y hay gente que está cegada espiritualmente, que no ve su necesidad de Dios, que no oye lo que Dios tiene para ellos. Y tenemos un enemigo que quiere enviar a las personas al infierno, que quiere separarnos de Dios, hacernos sufrir. Y estaba reflexionando en la Escritura en varios pasajes donde se nos revela qué tipo de actividades hace Satanás. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo, vino a traer libertad a este hombre endemoniado. Y vemos lo siguiente, en Lucas 22, 31 al 32, vemos a Pedro, el apóstol Pedro, que se llamaba Simón también. Y Pedro estaba con Jesús y Jesús le dice: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que dice Jesús que había hecho Satanás? ¿Qué había hecho? Lo había pedido. ¿Qué significa? ¿A quién lo había pedido? A Dios. Vamos al libro de Job y nosotros vemos a Job, un hombre puro, un hombre recto, un hombre sin falta. Y vemos que en medio de esta rectitud de Job, vemos a Satanás conspirando, es el enemigo, el acusador de nuestras vidas, conspirando para tratar de tocar la vida de Job. Y vemos que le pide permiso a Dios, y esto es muy importante, tenerlo presente, porque cuántas personas afuera, o a veces dentro de la iglesia, que no hemos comprendido quién es Dios y su poder, o quién es Satanás. Pensamos que Satanás es el rival de Dios, su némesis, su rival, como si fueran iguales. Inclusive por ahí vi hace tiempo donde se ve Jesús jugando vencidas con Satanás. ¿Sí lo han visto? Hay una foto famosa, ¿no? Jesús jugando vencidas a ver quién es más fuerte.
Pero la realidad es de que dice la Biblia que todo fue creado por medio de Cristo y para Él, dice Colosenses 1:15. ¿Qué significa? Que Satanás es un ser creado por Dios, que su vida depende de Dios, y Dios fue quien le dio vida, y era una persona cercana a Dios. Podemos especular leyendo Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, que era alguna persona que estaba cerca de la presencia de Dios, quizá un querubín, una persona que guardaba su gloria, que de alguna manera sintió o deseó tener la gloria que Dios tenía, sin ser Él Dios. ¿Por qué? Porque Dios no creó robots. Eso es maravilloso, interesantísimo, que aún a los ángeles Dios les da la capacidad de ser libres. Dios pudo haber creado robots programados para amarlo, pero Dios creó hombres y mujeres como tú y te da la opción y te dice: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El que a mí viene no le echo fuera. Vengan, dice, y el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Deje el hombre su pecado, el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Pero Dios no te obliga a vivir una vida agradable a Dios. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es maravilloso, que es una relación voluntaria, donde Dios te invita y te dice: yo quiero. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Con quién cenas? Con la gente que quieres compartir vida, con la gente que te cae bien, con la gente que quieres intimar. Y Dios dice que está a la puerta de nuestro corazón. Y de ti depende el abrir y decir: sí, Señor, pásale, yo quiero que vengas a mi vida y cambies mi ser. Pero Dios no dice: yo entro y pateo la puerta y te voy a hacer creer y te voy a dar la fe para creer porque eres elegido. No, Dios, siempre la relación de Dios es voluntaria y es de dos en la Escritura. Y Satanás fue una persona que se rebeló contra Dios. Y es importante ver que él, dicen que por ahí que Satanás es como un perro, que su correa llega tan lejos como Dios, hasta donde Dios permite. Y dices: ¿y por qué Dios permite tanta maldad, hermano? Porque Dios nos dio libre albedrío a nosotros también. Dios no va a obligar a la humanidad a actuar rectamente. Este mundo es un mundo bajo pecado y va a haber un tiempo donde todos vamos a dar cuentas a nuestro Creador, aquel que nos hizo, y donde se va a acabar esas injusticias y esa maldad. Este es un tiempo a prueba. Y vemos que dice Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué significa? Iba a zarandear su fe como el trigo, dice la Biblia. Y no es cierto que eso ha pasado en nuestras vidas a veces. Que a veces hay momentos en que sufrimos decepción, desánimo, en que parece que llueve sobre mojado. Y decimos: Señor, pero si yo te estoy buscando, yo te estoy pidiendo, y me vino esta situación a mi vida, y luego esta otra, ¿dónde estás, Señor? Y nuestra fe es puesta a prueba, y es como que nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza en Dios está siendo zarandeada. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Bueno, que cuando arrestaron a Jesús, su mente fue colapsada con eso. Pero si eres el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que lo estén apedreando y que lo estén escupiendo y le dan un puñetazo? Y dice: a ver, adivina quién te golpeó, tapándole los ojos, burlándose de Jesús. Y en tu mente dice: ¿será que Él es el Mesías? Pero pues si yo vi su poder, nadie ha hecho lo que Él ha hecho. Entonces tuvo temor. Y luego de repente le dijo a alguien: tú andabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no sé de qué hablas, yo no lo conozco ese hombre. Y hasta empezó a maldecir para que supieran: no, pues él no estuvo con Jesús, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como un cristiano se conoce por su habla, ¿no? No sé, espero que en tu trabajo tú no seas de los que: ¿a poco es cristiano? No, pues es bien mal hablado, ¿no? Ni cuenta me había dado en 3 años aquí en el trabajo. Pero vemos que Satanás quería zarandearlo. ¿Qué utilizó Satanás en Pedro? El temor, el desánimo, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que hay cristianos que tienen un potencial tremendo y que se pierden de ese potencial porque están pasando por la depre? Les agarra la depre y piensan que nadie los quiere, que la vida ya perdió su sabor, que la vida no tiene sentido, o empiezan a perder de vista bendiciones que Dios pone enfrente de ellos, sus hijos, su esposo, su esposa, la vida. Satanás quiere desanimarnos, quiere tenerte ahí en la depre como una chinche, aplastarte. Satanás utiliza el temor, el desánimo,
el que te quieras echar para atrás, el que ya no quieras congregarte, el que viste un mal ejemplo y te desanima en tu fe. Satanás quiere hacer eso. Vemos también que en Hechos 5:3 había un hombre que se llamaba Ananías, su esposa se llamaba Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira. Entonces Bernabé, que fue un tremendo hombre de Dios en la Biblia, Bernabé, había vendido un terreno que tenía, un terreno que no necesitaba, y se vendió por cierto dinero y lo puso a los pies de los apóstoles y dijeron, vamos a repartir en las necesidades que hay en la congregación, los pobres, la necesidad de que el evangelio sea proclamado, algunos vayan a proclamarlo, que los pobres tengan necesidad. Y Ananías y Zafira querían codiciar, que todo el mundo dijo, qué lindo Bernabé, tremendo. ¿Cuánta gente entrega lo que tiene sin tener la vista? Porque la mayoría de la gente que dice la Biblia, todos buscan lo suyo propio, ¿no? Entonces vemos a Bernabé que sin esperar nada a cambio da un terreno y se queda sin ese dinero. Y Ananías y Zafira dijeron, oye, tenemos este terrenito, vamos a venderlo. Entonces, supongamos que lo vendieron en $100,000. Y entonces agarraron $70,000, por decir, y trajeron 30,000 y dijeron, aquí está, vendimos nuestro terreno y nosotros también como Bernabé, aquí está el dinero, todo el dinero del terreno. Pero como la iglesia recién estaba levantándose, algo que uno se queda ahí, pero cómo Dios los trató tan duro, ¿no? Dios quería pureza en nuestras intenciones, en nuestro corazón. Y dice la Biblia que él cayó muerto. Pero antes de eso le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y en ese momento, pácatelas, cae en el piso Ananías. ¿Se fue al cielo o no se fue al cielo? ¿Ustedes qué piensan? A lo mejor sí se fue, si él había conocido a Cristo, si se había bautizado, a lo mejor Satanás llenó su corazón en un momento, porque uno no dice, pero ¿por qué? Pues está dando algo, ¿no? O sea, era como Señor, se te pasó la mano, Señor, ¿no? Como que uno se queda pensando, pero Dios quería que cuando le sirvamos no nos andemos con juegos, sino que de corazón entreguemos nuestra vida y seamos sinceros. Y de alguna forma su motivación al dar no era el bien de la gente o de la obra de Dios, sino era el que la gente dijera, el estar en boca de todo el mundo y que la gente dijera, mira qué buenos y qué generosos son. Pero, ¿qué vemos ahí a Satanás haciendo? ¿Qué observas en este verso? Vemos que de alguna manera él tenía avaricia y no quería darlo todo, pero de alguna manera también quería fingir que era muy bueno, ¿o no? ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿a qué apeló Satanás? A la inseguridad emocional, a la aceptación de otros. Y eso es muy importante, porque cuando hay celos que no tienen ¿por qué a él lo tratan bien y a mí no? ¿No? ¿Por qué cayó Satanás? Por envidia. La envidia es diabólica, no viene de Dios, viene del diablo. Entonces, Satanás trabaja en nuestras vidas con la inseguridad emocional que a veces permea matrimonios. A veces en el matrimonio hay una esposa súper celosa, o un esposo súper celoso, o un esposo súper que no sé si inseguro, y es tan inseguro que quiere asegurarse que los logros de su esposa los pisotea, los aplasta y la quiere controlar en todo. ¿A dónde vas y con quién hablas y dónde estás y lo que haces y lo que no haces? Porque yo soy el hombre. Y cuando hay eso, hay abuso doméstico, abuso verbal, abuso emocional que daña y que hace que los corazones de las mujeres sangren, que es algo terrible, que es una epidemia en nuestro tiempo. Hay mucho abuso emocional, verbal y físico en matrimonios que no debería haber. ¿Y usted cree, quién cree que está atrás de eso? ¿Quién cree? Pues el chanclas. La gente le está dando pie a Satanás en eso. En vez de tener un matrimonio hermoso y bonito y dejar los orgullos, y está controlada su mente por Satanás. Es diabólico eso. Entonces, cuando tú te sientas menos y como que quieres pelear y como que, que me ofendieron y voy a romper esta relación, y sabes, ¿nunca te ha pasado que te has ofendido con alguien y luego tiempo después volteas y analizas las cosas y dices, no era para tanto, ¿no? ¿Alguna vez has visto hasta un texto de Facebook que te escriben y te enciendes, y respondes con pico de...
¿cómo se llama? El alacrán, ¿no? O escorpión, ¡paz!, ¿no? Y de repente se arma un medio pleito ahí, se lastima la relación y luego vas atrás a ver qué le puse, a ver qué me pusieron, ¿no? Y cuando vas atrás dices, ay, pues no estaba tan malo, ¿no? Como decimos en México, no era tan gacho lo que me pusieron. Pero mi mente lo tomó por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque somos inseguros, somos frágiles, manéjese con cuidado, como el vidrio, ¿no? Se nos quiebra el ego, se nos quiebra el alma. Pero a veces también ahí Satanás, hay que actuar con madurez, porque a veces Satanás está en eso. Vemos otra cosa, que en 2 Corintios 2, 10 al 11, alguien había lastimado a Pablo y lo había atacado. ¿Y qué harías tú si alguien habla mal de ti a tus espaldas y te critica a tus espaldas? Dices, me lo frío, ¿no? Como pescado frito. Me vengo y van a saber y van a ver, ¿no? Porque la reacción humana es la venganza. ¿Y qué dice la Biblia? No paguéis mal por mal, mía es la venganza, dice el Señor. Y terrible cosa es la venganza de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios. Pero vemos aquí que dice Pablo, al que ustedes perdonan, yo también lo he perdonado, por ustedes lo he hecho. ¿Qué está diciendo Pablo? Por amor a ustedes, por ser ejemplo ustedes. Si alguien me lastimó, yo lo aprendo a perdonar. Dice, ¿en dónde lo he hecho? ¿En presencia de quién? De Cristo. O sea, que no era nada más, ahí te perdono, sino era de verdad. A lo mejor, Señor, tú sabes el daño que me causó. Señor, tú sabes cómo me siento, pero en tu presencia yo libero esta amargura y este odio que no me deja ser libre. Y Señor, lo entrego en tus manos y lo perdono en tu nombre. ¡Wow! Y eso hizo Pablo. Y dice el verso 11 en 2 Corintios 2, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué perdonaba? Díganme, ¿para qué? Díganlo, léanlo todos. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones, las maquinaciones de a ver por dónde, mira, acá voy a sembrar enemistad. No. A ver, las maquinaciones es lo que estás pensando en la maldad, a ver cómo haces caer a alguien. ¿Qué significa? Que Satanás trabaja sembrando enemistad, sembrando rencor, sembrando amargura, sembrando sospecha. Que yo ya veo al hermano Julio y como que creí que estaba hablando de mí, porque cuando llegué estaban todos riéndose y llegué y todos se callaron, de seguro que estaban hablando mal de mí. Y no, estaban hablando de otra cosa que les pasó y que les da pena y se callaron, ¿no? Me fui al baño y tenía el papel de baño y estaba ahí, todos se me quedaron viendo, jajaja, y entró yo el hermano, hola hermano, y estaban hablando mal de mí, ¿sí? Y ya no lo empiezo a ver igual. Sembrando sospecha, tuvimos un roce, me dijo algo, pero sentí que me encajó el puñal en el que me traicionó, ¿no? Y eso hace Satanás para que la obra de Dios no avance, para que las relaciones sanas de Dios sean destruidas. Por eso dice la palabra de Dios que en esto sabrán todos que somos sus discípulos de Jesús. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. Y eso comienza en el matrimonio, comienza en la amistad, comienza en la hermandad en Cristo, en la iglesia. Bueno, vemos otra cosa, que en 2 Corintios 12, 7, dice Pablo de que él, cuando se convirtió al Señor, pudo ver cosas hermosísimas del poder de Dios. Y dice que para la grandeza de las revelaciones que tuvo de Dios, él no se exaltara y dijera, wow, Dios me permitió a mí este don, el poder conocer su gloria y ver esta visión de Él en su presencia. Dice, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee, ¿no? Como la bofeteada es como que, ay, me estoy creyendo que soy el rey, ¿no? Y, me está yendo muy bien, ¿no? Y Dios dice, hey, bájate, ¿no? Bájate de la nube, ¿no? Me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A lo mejor era una enfermedad de sus ojos, era algo que le causaba dolor, era alguna situación en su vida de Pablo, pero vemos que Satanás veía cómo amolarnos la vida, cómo poner aguijones en tu camino y en mi camino para quitarnos la paz, para que no sirvamos a Dios, para que nuestro matrimonio se colapse, para que la familia se desintegre. Pero vemos que Satanás busca traer aflicción, traer sufrimiento. Yo no estoy diciendo que todos los sufrimientos son causados por Satanás, porque nosotros también tomamos malas decisiones, porque vivimos en un mundo de pecado, pero aún ese pecado de otros que nos alcanza, podemos ver la mano de Satanás y sus huestes de maldad tratando de destruir. Pero vemos que Dios lo permitió.
Y Dios le dijo que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando eres débil. Y sabemos, ¿de qué dice Romanos 8:28? ¿Se lo saben de memoria? Y sabemos que todas las cosas, ¿qué? Ayudan a bien a los quienes, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces Dios, vemos que Satanás busca sembrar división, busca traer aflicción. Entonces, volvamos al pasaje de Mateo 12:24. ¿Qué había hecho Jesús? Jesús trajo a un hombre endemoniado, sordo y mudo, le devolvió la vista, le devolvió el oído, lo hizo libre, como Dios nos puede hacer libres a nosotros y nos hizo libres y puede hacer libre a la gente que conocemos. Y vemos que la obra de Satanás es destruir, sembrar cizaña, usar nuestras inseguridades. Y vemos, continuando el pasaje, vemos que en Mateo 12:24 dice, al oír esto, cuando la gente decía, ¿será este el hijo de David? ¿Se acuerdan? Dice, los fariseos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, como se le conocía a Satanás con ese nombre en el primer siglo entre algunos judíos, venía de un dios de los filisteos que era Baal, Zebú, el señor de las moscas, o el señor era un dios pagano, malo. Y dice, por Belcebú, el jefe de los demonios es quien le ha dado el poder de expulsarlos. Espérate, Jesús acababa de devolver la vista a un hombre, de devolverle el oído, lo había hecho libre. ¿Estaba feliz este hombre? ¿Recuperó su vida, sí o no? ¿Tenía paz con Dios? Sí. Pero ¿qué decían estos hombres? Esto fue por Satanás. O sea, no podían negar el poder de Jesús para liberar y transformar vidas, pero buscaron otra explicación. ¿Has conocido personas así? Que Dios te muestra su poder y que Dios, se me hace que fue buena suerte, ¿no? Y Dios contestó una oración tremenda que le estabas pidiendo a Dios. Ay de nosotros cuando atribuimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a la suerte o nada más, cuando es algo que habías pedido y que Dios tiene cuidado de nosotros en su gracia. Bueno, Jesús que sabía, ¿qué sabía Jesús? ¿Sabía qué? Mateo 12:25. Jesús que sabía qué. Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Tú crees que Dios sabe lo que tú estás pensando? ¿Sí? ¿Cómo te hace sentir eso? Que Dios sabe todos tus pensamientos. Dice, les dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y una familia dividida, ¿qué dijo Jesús? No puede permanecer. Así también, palabras que se necesitan en nuestro tiempo, ¿no? Para tantas familias y países. En México, terrible la situación de la injusticia, de la inseguridad, las clases políticas que no hacen nada porque se enriquecen ilícitamente. En Estados Unidos, un pueblo dividido con Trump, que si a favor, que si en contra, y claro, hay valores que chocan, y vemos que hoy hubo un coche bomba que explotó en Somalia, matando creo que 260 somalíes. Terrible el Islam, ¿no? Cómo avanza, y la religión de paz, que es una religión que tristemente causa tantas muertes, porque desde el inicio, Mahoma, en el año 570 él nació, murió en el año 632. La conquista va en el código genético del Islam. Por eso arrasó conquistando la península arábica hasta llegar a donde ahora es Turquía, y después por todo África del Norte hasta llegar a España, Francia, y hubo un hombre que se llamó Charles Martel, que lo enfrentó y le puso fin, si no toda Europa hubiera caído en manos del Islam. Eso fue en el año 753 después de Cristo. Y es terrible porque mucha gente en nuestro tiempo vemos enemigos de la libertad y de la paz, ¿no? Y no que Estados Unidos sea la blanca palomita, pero no se compara a lugares donde la mujer no puede manejar, donde hay todo tipo de control sobre las personas. Y vemos países donde el comunismo se expande y echa a perder la vida de la gente, y el Islam igual. Y en realidad tenemos que estar unidos los países que tenemos valores judeo-cristianos, porque este tipo de ideologías, como es el comunismo o como es la religión islámica, yo no digo que todos los musulmanes son gente mala, hay gente muy buena y muy linda y sincera y que ama a Dios, pero la religión en sí misma viene con ese ADN y se muestra, de ahí vienen los grupos terroristas. Pero necesitamos estar unidos porque son ideologías que quieren conquistar y dominar y someter. Y no me importa que tú pienses diferente, yo te obligo a pensar como yo y vamos a controlar y dominar el mundo. Bueno,
Esto podemos aprender, dice Jesús, así también si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? O sea, Jesús estaba tratando de decir, oye, pónganse a pensar, agarren la onda que esta persona fue libre del poder de Satanás. No estaba en su sano juicio, no podía ver, no podía oír. Ustedes vieron el poder. ¿Ustedes creen que Satanás va a hacer esto? Y ahí podemos ver dos cosas en esos versos. Número uno, que Dios sabe lo que estamos pensando. Debemos cuidar nuestros pensamientos para agradar a Dios. Y dos, que una familia dividida no puede permanecer. Qué interesante profundidad que Dios nos da. ¿Está tu familia dividida? ¿Por el orgullo? ¿Por el ego? ¿Porque alguno de los dos no cede y no considera las necesidades del otro? Pídele ayuda a Dios, ríndeselo a Dios. Porque una familia dividida no puede permanecer. Pónganse de acuerdo. En vez de verse como enemigos que pelean como una cuerda, yo jalo para acá, tú para allá, y están perdiendo el tiempo en una lucha de voluntades, véanse como un equipo, pónganse los dos del otro lado de la cuerda y jalen hacia el bien de su familia, con Dios guiando sus vidas para que sean bendecidos, en vez de estar peleando voluntades. Amén. En Mateo 12, 27 al 28 dice, continúa Jesús, ¿quién da a los que están con ustedes el poder para expulsar demonios? Esto demuestra que ustedes están equivocados. ¿Y no le llama la atención a ustedes ese verso? A mí me llamó la atención porque nosotros sabemos que Jesús expulsaba demonios y hacía a la gente libre. Pero este verso nos dice que algunos de los que estaban con los fariseos también llegaban a hacer eso, ¿sí o no? Eso dice. Entonces es interesante, y cuando analizamos la Biblia y el primer siglo, vemos que era verdad, que había algunas personas en el judaísmo. Acuérdese usted que, por ejemplo, Nicodemo vino a Jesús de noche, un hombre temeroso de Dios. ¿Se acuerda de Simeón en el templo? Cuando Jesús estaba recién nacido y lo trajeron al templo, Simeón cargó al niño en sus brazos y dijo, bendito sea, Señor. Un hombre que esperaba la salvación de Israel y la bendición de las naciones, reconoció que era el Mesías. Había dentro del pueblo de Dios hombres de Dios que con el poder del Dios de Israel expulsaban demonios. Y entonces vemos aquí que dice, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes, que el Mesías ha venido, que Dios está expandiendo su reino, reinando en los corazones de la gente, que está trayendo sanidad, abriendo los ojos de los ciegos, trayendo vida a la gente. Pero es interesante porque vemos esto en Efesios capítulo 19, chéquenlo. En Efesios 19, 13 al 17 dice, pero algunos de los judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, eran judíos. Quisieron usar el nombre del Señor Jesús porque veían que era poderoso. Y decían a los espíritus, en el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Y dice la Biblia que había 7 hijos de una tal Esceva que estaban haciendo esto y que entraron con un demonio difícil de sacar, una persona poseída por demonios. Y dice que el Espíritu les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y salieron huyendo heridos y golpeados. Qué increíble, ¿no? O sea, qué importante el nosotros tener una relación con Dios. Ni tú ni yo tenemos poder sobre el pecado, sobre las fuerzas de Satanás, sobre cuando nos enfrentemos a una opresión diabólica en una casa o en una persona. Pero el Hijo de Dios tiene poder en Cristo Jesús. Dice la Biblia que todas las cosas Dios puso bajo los pies de Cristo y Él ha dado a la iglesia. ¿Se acuerda usted en el libro de Colosenses? Entonces tenemos poder en Cristo Jesús. Cuando tú veas una situación así que dices, hermano, se me subieron en la noche, hermano, no pude respirar. Algunos de ustedes han tenido ese tipo de experiencias. Entonces lo que hay que hacer en esos momentos, clamar a Dios y decir, Señor, yo soy nada, soy pecador, te necesito, clamo a ti. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú reprendas todo lo que no es de ti en este lugar, échalo fuera, Señor. Me cubro bajo tu protección, ampárame, Señor. Y si ves ruidos, alguien te quiere hablar, dile en el nombre de Jesús, no tengo nada que hablar contigo. El problema es que muchas veces en el cristianismo se han infiltrado en las iglesias. Ha habido iglesias donde dicen, y diablo maldito, te echamos fuera. ¿Se acuerda usted de la película de Cuarto de Guerra? ¿Alguno de ustedes lo vio o no? ¿Cuánto les gustó? A mí me encantó esa película porque habla del poder de la oración.
Pero hay algo que no estoy de acuerdo con esa película. Que esta mujer, cuando su esposo está siendo infiel y sus hijos, creo que están mal sus hijos, ¿no? Ella agarra y se encierra a orar con Dios, pero después agarra y empieza a decir, y diablo mentiroso, tú no tienes parte en mi familia ni en mí, así que vete fuera, y empieza a hablarle a Satanás. ¿Se acuerdan de esa parte de la película? Tiene un diálogo con Satanás. Pero espérate, en la Biblia nunca vemos que Dios nos llama a estar platicando con el chanclas, con el diablo. La Biblia nos llama a nosotros someternos a Dios y resistir al diablo. Y vemos iglesias donde están hablando con el diablo y la Biblia no nos enseña eso en ninguna parte. Tenemos que ser cristocéntricos y tenemos que ser bibliocéntricos, pensar centrados en la Escritura, en lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Están conmigo? Hay mucha falsa doctrina, hay libros falsos de guerra espiritual, que Él vino a dar libertad a los cautivos, y otros libros de demonología, cerdos en la sala, que tú los lees por curiosidad y dices, está buenísimo esto, ¿no? Está interesantísimo. Pero el problema es que te empiezan a hacer practicar cosas que la Biblia nunca nos enseñó. Ese es el peligro. Pues vemos aquí que había gente que en el tiempo de Jesús trataba de expulsar demonios, pero este pasaje nos habla de que tenemos autoridad como hijos de Dios. No podemos depender de la autoridad de alguien más. Tú no puedes decir, pues vete, porque, o sea, sí puedes hablar con los demonios cuando se manifiestan, pero no estar hablando aquí al aire, hablándole a Satanás. Satanás no es omnipresente, no está en todas partes, Dios sí, pero sí tiene un montón de achichincles o demonios, ¿no? En Mateo, estoy terminando, en Mateo 12, 29 al 30 dice, ¿cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y tomar sus cosas si primero ¿qué? No lo ata? Solamente así podrá saquear su casa. A ver, vamos a ver un ejemplo. Marco, te puedes poner en pie. Adrián, puedes ponerte en pie. Te puedes ayudarnos, por favor, poner en pie. Pónganse en pie, por favor. Si están ustedes tres, tómense de la mano. No van a jugar a la ronda, no se preocupen. Imagínense que yo quiero pasar y ustedes me dicen, no te dejamos pasar, y que la salida está allá y yo quiero pasar. Y no me dejan pasar. ¿Cuándo voy a pasar? Pues son tres hombres fuertesotes, ¿no? No voy a poder. Pero ¿qué pasa si yo soy Mr. Olympia, ¿no? Y estoy fuertísimo, o soy un experto, campeón de wrestling? Aunque sean tres, me los quito uno tras otro. ¿Por qué? Porque soy experto en eso y soy más fuerte que ellos. Muchas gracias, pueden sentarse. Si yo quisiera pasar, yo no puedo pasar porque son tres hombres fuertes y yo no puedo contra la fuerza de ellos. Pero si yo logro pasar y salir de un lugar que me tienen cautivo, ¿qué significa? ¿Quién fue más fuerte? Yo. Es una ilustración donde Jesús estaba diciendo que Él estaba saqueando los bienes de Satanás. ¿Cómo podrá alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y tomar sus cosas si primero no lo ata? Y si lo atas, si logras atar a una persona fuerte y amarrarla y entonces sacar las cosas de su casa, ¿qué significa? Que tuviste la fuerza de dominarlos, que eres más fuerte. El problema es que no hay ningún versículo en la Biblia donde se nos diga que los cristianos debemos atar al diablo. ¿Usted ha escuchado eso en iglesia, sí o no? Yo lo escuché, yo crecí oyendo eso. ¿Usted también? Y atamos a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Lo ha escuchado o no? Sin embargo, el único pasaje en la Biblia donde nos habla de atar en contexto con los demonios es este. Y Jesús hablaba por parábolas, por ilustraciones. El reino de los cielos es semejante a, ¿se acuerdan? Nos contaba un hombre que tenía por un campo vendió una perla y siempre usaba ilustraciones. Esto es una ilustración, no es un manual de guerra espiritual. Porque dice lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Sí, pero también dice lo que desatares. ¿Qué significará? ¿Desatar los demonios? Señor, los desato a mi suegra, algunos, ¿no? ¿Qué significará? Perdón, suegrecita que está por ahí atrás, no es para mí. ¿Por qué? ¿Qué significa? Nada tiene que ver, están siguiendo el tren. Tenemos que ser centrados en la Escritura, en la Biblia. Entonces, aquí no está hablando de eso. Y luego Jesús termina diciendo, el que no está a mi favor está, ¿qué? En contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que está diciendo es que no hay opción de ser neutrales. A lo mejor tú dices, es que yo voy a la iglesia y me gusta escuchar, pero Dios no quiere que solo escuches, sino que le ames, que le conozcas, que dejes que Él transforme tu vida.
que se vuelva tu mejor amigo, tu padre, tu Dios, que camines a su lado. No solo porque es el Dios de tu esposa o de tu esposo o el Dios de tus papás, sino que sea nuestro Dios. No podemos ser neutrales y decir, pues yo ahí voy a la iglesia, pero en mi vida yo, no, así como que a la religión como que no, ¿no? Dios te dice, no, entrégate, sírvele, ámale, conócele. Entonces vemos aquí, mira el contexto de la ilustración del hombre fuerte. ¿Cuántos de ustedes sabían que Jesús estaba haciendo una referencia al profeta Isaías? Isaías 49 es un texto que está hablando de cuando venga el Mesías. Está hermoso, lo pueden leer en casa, el capítulo 49 de Isaías, lo leí esta mañana. Y dice el verso 24 y 25, ¿se le puede arrebatar a un hombre fuerte lo que ha ganado en la batalla? Satanás quizá ha ganado a tus hijos, quizá ha ganado a tu esposa, a tu esposo, quizá ha ganado una partida en que su matrimonio de ustedes ya está dividido. Quizás Satanás ha ganado una batalla en que te la vives en la depresión y que Dios quiere que te veas que eres más que vencedor en Él y que no estés tirada en el piso, sino sirviéndole a Dios. Dice, ¿se le puede arrebatar al hombre fuerte lo que ha ganado? ¿O puede un preso escapar de un tirano? Satanás es un tirano porque quiere destruir tu vida y atarte al pecado y a las adicciones. Arrebatarte a tu familia. Dice, el Señor afirma que sí se puede. Al hombre fuerte le arrebatarán lo conquistado y al tirano le quitarán lo ganado. Yo me enfrentaré con los que te buscan pleito, yo mismo salvaré a tus hijos, dice Dios por Israel en Isaías. Y Jesús llega y dice, ¿no se dan cuenta que yo expulsé a este demonio y hice a este hombre libre, poder ver y poder escuchar por el poder de Dios? Y ustedes están diciendo que es por el poder del diablo. Dice, ¿acaso puede alguien entrar a una casa del hombre fuerte si primero no le ata? Diciendo, si yo he llegado y estoy saqueando lo que Satanás había hecho en este hombre que estaba desventurado y sin esperanza, ¿no se dan cuenta que yo soy más fuerte que Satanás y que soy el Mesías? Es lo que estaba diciendo Jesús, haciendo alusión a Isaías capítulo 49. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dios puede arrebatar de Satanás la destrucción que Él ha ocasionado en tus emociones, en tu mente, en tu familia, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos, un Dios todopoderoso, grande, majestuoso. Hay libertad en el Evangelio. Vemos en Hechos 19 que muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que habían hecho y habían practicado la brujería en la ciudad de Éfeso y trajeron sus libros y quemaron todo. ¿Qué significa? Que estaban renunciando a su vida pasada. Y dice la Biblia que los libros de brujería que trajeron valían como 50,000 piezas de plata. Y hay una enseñanza tremenda. Hay libertad al confesar tus pecados. Si tú en esta tarde vienes y dices, pastor, hermano, yo me siento cautivo y necesito esa libertad, ese poder de Jesús para que me saque de estas ataduras de depresión, este problema en la que está mi familia. Bueno, aprende de esto. Si hay algo que tú has hecho mal, confiesa tus pecados, apártate. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero el que los oculta dice que no será prosperado, dice el libro de Proverbios. Hay libertad cuando dejas atrás lo que te ata y valoras más a Cristo que cualquier otra cosa. Estas personas tenían la brujería y dijeron no, al fuego los libros de la brujería, porque en Cristo tengo todo lo que necesito. ¿Qué necesitas tirar tú al fuego en tu vida para ser verdaderamente libre por Cristo? Piénsalo, tú lo sabes. A lo mejor Dios quiere que renuncies a algo en esta tarde. Estoy terminando. Hay libertad a través de la oración. En Marcos 9:29 vemos que había unos demonios que no podían sacar. ¿Y qué dijo Pablo? Este género solamente sale con oración. Dice, pastor, ¿por qué no puso ayuno? ¿Se acuerda? Porque los manuscritos más antiguos no tienen la palabra ayuno. Solamente los manuscritos del año 400 para adelante, pero todos los anteriores no. Y lo más seguro es que fue un copista que puso entre paréntesis y no se les olvide ayunar dentro de la oración. Pero estaba hablando de la importancia de que nosotros dediquemos tiempo para Dios, y el ayuno también es correcto. Ayunar, orar. Quizás estás batallando con algo que te tiene apresado. ¿Qué necesitas hacer para ser libre? Orar. Y hay libertad a través de renovar tu mente con la palabra. En 2 Timoteo 2, 25 al 26 dice
que el siervo de Dios debe con mansedumbre, con amor, corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepienten, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual estaban cautivos a voluntad de él. ¿Cómo escaparon del lazo del diablo? Fíjate qué tremendo, porque hay iglesias hoy día que llegas con un problema y dicen: espíritu de cáncer, fuera en el nombre de Jesús; espíritu de pobreza, fuera; espíritu de rebeldía. Hasta hay una canción, ¿no? Y espíritu de... fuera, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese canto? De Marcos Witt, es un canto. Fuera, ¿sí se acuerdan? Bueno, ¿por qué hay iglesias que enfatizan tanto esto? Y dicen: no, tú tienes un problema, un espíritu de pobreza. No, 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 la pobreza no es un espíritu. Es solamente que te falta billete en la bolsa y que hay que trabajar, ¿no? Eso es todo. No todas las enfermedades son causadas por demonios, ¿no? Muchas enfermedades son enfermedades nada más. Pablo decía: ¿quién no enferma y yo no enfermo? Pero aquí vemos en Timoteo, ¿qué dice Pablo? Que hay que enseñar la palabra para que por la verdad de Dios la gente cambie su manera de pensar, sus rencores, sus odios, sus temores, las áreas en las que desobedecemos a Dios, para que seamos libres. Que eso es lo que pasó en Éfeso. Pablo no llegó a Éfeso expulsando 1000 demonios de la gente o teniendo campañas de expulsión de demonios. Pablo llegó a Éfeso por 3 años enseñando la palabra de Dios, la verdad de Dios que nos hace libres. Por eso a lo mejor si tú vienes de otra iglesia y dices: aquí en la iglesia, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué no hay lo otro? Porque tratamos de ser bíblicos. Ahora, claro que existe el poder de las tinieblas, claro que hay gente endemoniada, y cuando eso suceda tenemos que tomar autoridad en el poder de Cristo, que es sobre todo nombre y sobre todo poder, y Dios sigue teniendo el poder sobre gente que manifiesta esos síntomas. Pero nosotros estamos para que seamos libres por el poder de la palabra, porque siempre queremos honrar a Dios y ser obedientes a Él. ¿Aprendieron algo nuevo hoy? ¿Sí? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? Y termino con esto. Hay libertad al someterse a Dios y resistir al diablo. ¿Cuál es la guerra espiritual que Dios nos dice que peleemos? Léanlo conmigo, Santiago 4:7. Si tú estás pasando ahorita por una situación que dices: hermanos, que quiero ser libre, ya estoy harto de la depresión, estoy harto de los problemas en mi matrimonio, estoy harto de esto que estoy batallando. ¿Qué dice Dios? Santiago 4:7, léanlo conmigo. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué significa? Que podemos ser libres a través de la oración, que podemos ser libres a través de Cristo, que cuando te sientes esclavizado, ora, 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 no te canses de orar. Y sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Que no te creas todo lo que Él te quiere manipular en tu mente, trayendo temor, trayendo desánimo por tus inseguridades. ¿Qué dice Efesios 6 de la armadura de Dios? Vístanse con toda la armadura de Dios, la coraza de justicia. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tus ojos con una vida que agrade a Dios, una vida justa. La espada del Espíritu, lo que hablamos, la palabra de Dios. Y dice: el escudo ¿de qué? De la fe, de la confianza plena en Dios, con el cual puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. No vales nada, jijijijiji, te va a ir mal, jajajaja, eres un fracasado, no vas a poder, siempre vas a ser esclavo, siempre vas a estar igual, tu matrimonio ya no vale la pena, ya no hay amor, aviéntalo, divórciate. ¿Y qué está haciendo Satanás? Paz, 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 dardos de fuego. ¿Y qué haces tú? Señor, tu palabra dice de que si estamos en ti somos más que vencedores. Tu palabra dice, Señor, que no perdamos la confianza, porque nuestra confianza, nuestra fe en ti tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. ¿Qué es eso? El escudo de la fe. Esa es la guerra espiritual bíblica, que Jesús vino a traer libertad, a deshacer las obras del diablo, a que gente conozca a Cristo, a que gente abra sus ojos al amor de Dios, a que matrimonios sean restaurados, a que vidas sean restauradas en el poder de Jesucristo. Y lo maravilloso es que ese poder está accesible a cada uno de nosotros si nos rendimos al Señor y tenemos el poder de compartirlo con otros. Hagámoslo, iglesia.